Muy buenas a todos. Ya nos habéis pedido en ciertas ocasiones que además de hablar de olivo, a ver si podíamos también hablar sobre los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes de otros cultivos que también gestionamos y asesoramos, como en este caso toca el almendro. Entonces vamos a incluir semana tras semana, o vamos a intentarlo por lo menos, incluir vídeos también sobre la gestión que estamos haciendo en este cultivo. Bueno, pues esta parcela es una parcela dentro de una finca en la parte de Toledo, muy cerca de Madridejo, finca de secano, cultivo ecológico. Nosotros venimos asesorando esta finca desde los últimos 3 años aproximadamente. En esta finca, esta parcela de almendro es de la variedad Constantí, puede tener en torno a unos 5 años más o menos. Esta finca o esta parcela es la que subimos un vídeo que estábamos pues reestructurándole un poquito lo que son los brazos de vida, las primarias, porque la verdad que la poda que habían llevado hasta la fecha era bastante deficiente. Esto es una finca donde el terreno pues no es extremadamente arcilloso. También es verdad que en esta parte de vega es un terreno más bien franco, suelos de pH alcalino, y como digo, esta es una finca que se cultiva en ecológico. Ya veis que la gestión de la cubierta vegetal es mediante un laboreo superficial, pero en esta finca no se cuenta con intercepas, y ya estáis viendo que justo pegado al tronco pues queda un poquito de hierba, pues que están empezando a quitar la mano, pero vamos, ya hemos visto que, o ya les he comentado que esto lo que hay que hacer es básicamente olvidarse de quitar la mano y liarnos a darle con el intercepa. ¿Qué tratamiento? Bueno, primero voy a enseñar el estado, ¿vale? Veis que tiene la cosecha de almendra, tiene una cosecha media alta, para este tipo de finca y para circunstancias de secano. Aquí el estado de vigor es bueno, la planta pues prácticamente no presenta ningún tipo de problema fitosanitario, ya estáis viendo. Se puede marcar un poquito de un pelín de cribado, se ha visto en algunas hojitas y ya estáis viendo un pelín, a ver si me lo coge, pelín de purgón, pero muy poco. Y aquí lo que se hace principalmente, porque el almendro, uno de los factores críticos que tiene son los hongos y también insectos como el pulgón, que se gestiona de la siguiente manera. Nosotros en invierno, voy a seguir dándome un paseo por la parcela para que lo veáis, en invierno se trata a la madera, se trata con sulfur más K y un pelín de jabón como humectante, con el objetivo de limpiar la madera de hongos como por ejemplo la monilia. Aquí pues la verdad que no hemos tenido problemas de monilia ninguno. Veis cómo están los ramilletes de almendra, y una de las cosas importantes, lo mismo que pasa con el olivo, que la planta esté creciendo. Se trata, como decía, con sulfur y jabón. Luego cuando llega el botón rosa lo tratamos con cobre, también se le puede añadir aceite de parafina y cobre, con el objetivo igual pues de controlar insectos y sobre todo controlar enfermedades como la monilia. También pues durante el invierno controlamos mucho el inóculo de mancha ocre y cribado. Luego, una vez que la planta pues florece y termina de tirar el pétalo, ya empieza a verse las primeras hojas verdaderas, es decir, cuando tiene ya su hoja verde. Aquí ya fijaros como cuando brilla, la mira y tiene purgoncillo por debajo. ¿Veis? En este caso ya se le ve un poquito de pulgón. Lo que hacemos es, como esto está en secano, nosotros la fertilización la hacemos por vía foliar, que ya estáis viendo que el estado foliar es muy bueno desde el punto de vista nutricional. De esta forma le vamos a hacer una analítica por ir viendo cómo evoluciona esta primavera, y lo que hacemos es nutrir la planta por vía foliar con los fertilizantes nuestros de GMFer. Le metemos a la cuba de 3000 40 de complex, 20 de boro y 10 de corrector, igual que en el caso de los olivos. Y lo que hacemos es que consistentemente le metemos también un 0,5%, en torno a 10-15 litros de GM sulfur más K, con el objetivo de limpiar todo lo que son las hojas de posibles hongos, de tal manera que pues la planta esté limpia constantemente, porque una vez que se inocule el hongo es bastante complicado pues digamos eliminarlo. Luego, desde el punto de vista fitosanitario de plagas, como por ejemplo la plaga más importante o más complicada de controlar, entre comillas, digamos sería la avispilla, pero el pulgón es una plaga que prácticamente casi siempre se presenta en todas las fincas de almendro.
El pulgón negro se quita muy bien, pero el pulgón verde, como se esconde detrás de la hoja y todos los insecticidas que tenemos en ecológico son por contacto, pues tenemos que mojar muy bien el árbol. Nosotros lo controlamos con un 3% de jabón potásico y un 0,5% de sulfur más K, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en esta parcela. Vamos a tratarla con jabón para esos primeros episodios. A ver si veo por aquí más pulgón. Mira, aquí se ven 2 pulgoncillos. Para estos primeros episodios que estamos observando de pulgón verde, pues irlo controlando, porque tanto en ecológico como en convencional, ir por delante de la plaga es muy importante para luego poderla controlar, porque después, es decir, no es lo mismo quitar la plaga cuando tiene poca a cuando ya se acumula muchísimo. Fijaros los ramilletes, cómo está la almendra ya con un tamaño muy interesante. Y nada, seguiremos sobre esta temática.